Me quedé sin aliento al pegar la oreja a la puerta del estudio. La voz de mi padre atravesó la madera como una cuchilla. Vanessa sonreirá mientras lo hacemos, o se marcha. Sencillo. La risa de mi hermana Olivia siguió, aguda y cruel. Es perfecto. Todos estarán allí para verlo. El murmullo de aprobación de mi madre me hizo un nudo en el estómago tan fuerte que no podía respirar. La reunión familiar de Navidad se había convertido en algo más. La que había planeado y pagado durante meses no era una celebración, era una emboscada. Iban a humillarme delante de todos y luego a descartarme como si nunca hubiera importado. Me llamo Vanessa Reed, tengo 29 años y he sido el pilar invisible de mi familia durante años. Esta es la historia de cómo dejé de asaltar una casa que nunca fue mía. La traición no debería haberme sorprendido. Me había pasado la vida siendo útil, no valorada. Cada cena familiar que había cocinado mientras ellos brindaban por el éxito de otros. Cada fiesta que había organizado mientras ellos se atribuían el mérito. Ese tipo de dolor que te hace apretar los dientes con demasiada fuerza, como si lo único que te mantuviera unido fuera la presión de la mordida. Me alejé de la puerta antes de que pudieran descubrirme. Mi mente corría más rápido que mi corazón. Solo había venido a dejar la última factura del catering con mi llave cuando nadie abrió el timbre. El reloj de pie del pasillo marcaba segundos que de repente se sintieron preciosos. Cada respiración calculada, cada paso planeado. No iba a gritar ni llorar. Las emociones eran lujos que ya no merecían. Durante una semana, trabajé en silencio. Llamadas a medianoche cuando nadie se daría cuenta. Aproveché mi puesto como organizadora de eventos para contactar directamente con todos los proveedores y proveedores de catering, usando mi nombre en los contratos y mi tarjeta de crédito personal para los depósitos. Contacté a los proveedores y los redirigí. Creé 2 listas, una para lo que les debía, nada, y otra para lo que ellos me debían todo. La celebración navideña familiar se desarrollaría exactamente como estaba planeada, pero no para ellos. El 24 de diciembre, mi madre llamó, con una dulzura artificial en cada palabra. «Vanessa, ¿dónde estás?» «Todos esperan». Me reí. Un sonido tan desconocido que casi me sobresaltó. «No me esperes. Y tampoco esperes al catering». El silencio se extendió por la fila como hielo formándose en una ventana. «Entonces, ¿qué quieres decir?» No respondí. En mi apartamento, el radiador zumbaba contra el frío de diciembre. Afuera, el aire olía a humo de chimenea y a posibilidad. Abrí la ventana y dejé que el frío entrara, preparándome para lo que venía después. Se puede medir una vida por lo que uno está dispuesto a tragar. Estaba harto de tragar. Ellos mismos habían construido el escenario para mi humillación. Luces cálidas colgaban por el comedor, tarjetas brillantes en cada asiento, un micrófono listo para el discurso ensayado de mi hermana, que terminaría con mi padre anunciando mi salida del negocio familiar. Lo que habían olvidado era que la hija a la que habían relegado a buscar servilletas y organizar fiestas sabía exactamente dónde estaban las facturas, dónde se gestionaban las cuentas, dónde residía el verdadero poder. Dejé el teléfono mientras vibraba con otra llamada. Esta vez, mi padre se negó. Un mensaje de mi tía. «Trae al menos la tarta de arándanos». Una sonrisa se dibujó en mis labios. Ya estaban sirviendo la tarta en el albergue para personas sin hogar del centro. También las bandejas de catering, cada una etiquetada meticulosamente. Salmón, mesa principal. Asado, mesa principal. Cada plato que había pedido y pagado fue redirigido. Me subí la cremallera del abrigo, cogí un sobre sin marcar y me adentré en la noche. El aire frío me cortaba las mejillas, pero se sentía más limpio que cualquier cosa que permaneciera dentro de la casa de mi familia. Caminé deprisa, con las botas crujiendo en la nieve fresca. El sobre me apretaba la palma como si fuera una prueba en un juicio. Dentro había recibos, fotocopias de cada factura, cada depósito para el catering, cada dólar que había invertido en su supuesta Navidad familiar. Los llevaba como quien lleva una cerilla antes de encenderla.
Después de un viaje de 20 minutos, aparqué a una manzana de su casa, calculando mi llegada para las 8:30 p.m., cuando sabía que empezaría la cena. A través de los árboles cubiertos de escarcha, podía ver su casa brillar como un decorado de teatro. Los coches se alineaban en la calle, con los tubos de escape girando hacia arriba, amortiguando el murmullo de risas que salía de las ventanas abiertas. Por un momento me quedé allí parada, escuchando la voz de mi hermana resonar, llena de falsa alegría. Siempre llega tarde. Espera a oír lo que tenemos planeado para ella. La sala estalló en risas anticipadas. Dejé que el sonido me inundara y luego me formé en determinación. Me dirigí hacia la entrada lateral, la puerta de servicio por donde había llevado bandejas durante años, invisible para sus invitados. Mi llave aún funcionaba. Claro que sí. Nadie cambia las cerraduras de la hija que espera que obedezca. Entré discretamente, envuelta de inmediato por un aire cálido perfumado con velas de canela. Mi corazón latía al ritmo del tintineo de las copas del comedor. El espacio estaba decorado como una página de revista, con cubiertos pulidos relucientes y una montaña de regalos envueltos bajo el árbol. Mi familia se reunió con sus mejores galas, toda roja y dorada. Mi madre levantó la mano para pedir silencio. Cuando por fin aparezca, brindaremos. Entonces su sonrisa fue la misma que había usado para menospreciarme desde que tenía 10 años. Me apoyé en la puerta, invisible por un momento, observándolos ensayar su crueldad como si fuera teatro. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta noche no necesitaba hablar más alto que ellos. Solo tuve que dejar que el escenario se derrumbara por su propio peso. Apreté el sobre con más fuerza y di un paso adelante. El suelo crujió bajo mi bota. Decenas de cabezas se giraron a la vez. La sonrisa de mi hermana se congeló a medias. El silencio fue repentino y brusco, como la pausa antes de que caiga una lámpara de araña. Todos los ojos se clavaron en mí como si hubiera roto un hechizo. No me apresuré. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que alguien se revolviera incómodo en su silla. Mi hermana se recuperó primero, con la voz aguda y segura de quien creía haber ganado. «Bueno, miren quién finalmente se presentó», se burló. «Tranquilos todos. Guardamos el mejor chiste para el final». Algunos primos rieron nerviosamente, esperando la señal para reírse más fuerte, pero algo en mi forma de estar, con el abrigo todavía puesto y la nieve derritiéndose en mis botas, impidió que se alejaran demasiado. Incliné ligeramente la cabeza. «Qué curioso», dije en voz baja. «Eso es justo lo que vine a decir». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?» Su voz denotaba autoridad, pero vi un leve tic en su mandíbula. Dejé el sobre en la mesa más cercana, deslizándolo por la madera pulida, hasta que se detuvo frente a la copa de champán de mi madre. Cada pedido de catering, cada depósito, mi dinero, no el tuyo. Guardé los recibos. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. El festín de esta noche ya se está sirviendo en otro lugar. Espero que te haya abierto el apetito para las sobras. Un murmullo recorrió la sala. La mano de mi madre temblaba al sacar los papeles a medias. Mi tía se inclinó, susurrando, y luego jadeando. La risa de mi hermana se quebró. «Estás fanfarroneando. Está fanfarroneando». Pero la verdad estaba escrita con números y firmas en negrita. La multitud no necesitaba mis palabras, solo el silencio que se extendía mientras la comprensión corría como vino derramado sobre un mantel blanco. Me acerqué, dejando que el resplandor del árbol iluminara un lado de mi cara, el otro envuelto en sombras. «Querías un escenario. Lo construiste. Pero el chiste no es mío. Es tuyo». Mi primo tosió, incómodo. Alguien se removió en su silla. La sala se inclinó, el poder se desvaneció del centro de la mesa donde siempre había residido. Entonces sonó el timbre, un repiqueteo agudo y resonante. Todas las cabezas se volvieron hacia el sonido, con el alivio brillando en sus ojos, como si un invitado pudiera rescatarlas del peso de lo que había revelado, pero ya sabía quién esperaba afuera.
El repique volvió a sonar, largo e insistente, hasta que mi hermana finalmente ladró. ¡Que alguien atienda! Un primo salió corriendo, con los zapatos chirriando contra la madera pulida. La puerta se abrió y entró el aire de diciembre con 3 hombres con abrigos oscuros, cargados con cajas estampadas con un logotipo. Nadie en la mesa los reconoció. «Entrega para la familia Reed», anunció uno de ellos con voz firme y ensayada. La confusión invadió la sala. Mi padre se quedó de pie, con el pecho inflado, intentando recuperar el control. No pedimos nada. Uno de los hombres colocó una caja justo en el centro de la mesa del comedor, justo encima del centro de mesa de mi madre, con flores de Pascua y velas. Está prepagada y firmada por Vanessa Reed. Todas las miradas se dirigieron a mí. No me inmuté. Me quité los guantes lentamente, dedo por dedo, dejando que el silencio se hiciera más tenso. ¿Qué? ¿Qué es esto? La voz de mi madre se quebró. Tu cena de Navidad, dije. ¿O qué queda de ella? Todo lo que creías tuyo, desarraigado. De un golpecito a la caja. Son paquetes vacíos. Esta noche, los refugios comen como reyes. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Mi tía se tapó la boca. Mi primo murmuró algo sobre el salmón. Mi hermana palideció, luego se sonrojó, luego palideció de nuevo. El puño de mi padre golpeó la mesa, haciendo tintinear los vasos. ¿Eres un niño desagradecido? No. Mi voz fue cortante, más fría que la suya. No era desagradecido. No cobraba. Pasaba desapercibido. No lo querías, hasta que necesitabas un sirviente. Recorrí con la mirada a los invitados. Su curiosidad se convirtió en incomodidad. Mira más de cerca. La única humillación aquí no es mía. Los hombres con abrigo se quitaron los sombreros y se marcharon, con la nieve arremolinándose tras ellos al cerrarse la puerta. Se hizo un silencio denso como la escarcha. El olor a velas apagadas impregnaba el aire donde las cajas las habían aplastado. Mi familia se quedó mirando el paquete sin abrir como si fuera la tapa de un ataúd. Dejé que el momento transcurriera, con el peso de la verdad oprimiéndome. Entonces, con deliberada calma, saqué una tarjeta doblada de mi bolsillo, una que aún no habían visto, y la puse boca abajo frente a mi hermana. Sus dedos se cernieron sobre la tarjeta, vacilantes por primera vez en su vida. Mi hermana, que siempre se deshacía en regalos, como una reina impaciente por las joyas, ahora parecía como si un solo toque pudiera quemarla. Los invitados se inclinaron hacia adelante, susurrando como serpientes inquietas. Ella lo abrió, palideciendo. Esto no es real. Oh, es real, dije en voz baja pero firme. Cada factura a tu nombre, cada cargo que dejé pasar mientras jugabas a la princesa. Las tarjetas de crédito que creías ilimitadas ya no están. He cancelado las cuentas. Dejé que las palabras fluyeran lentamente como carámbanos derritiéndose, congelados. El murmullo se hizo más fuerte. Un tío entrecerró los ojos al mirar el papel, luego a ella. «Espera, ¿este fondo de boda? Está vacío». La garganta de mi hermana se agitó al tragar saliva. Intentó reír, pero el sonido se quebró a mitad de la respiración. Está fanfarroneando. Solo está celosa. Negué con la cabeza. Revisa tu teléfono. Intenta pasarlo mañana. O mejor aún, pregúntale a la florista que me llamó esta mañana. Le temblaban las manos mientras hurgaba en su bolso y sacaba el teléfono. El brillo de la pantalla le iluminó el rostro. Una mirada y sus labios se abrieron en un jadeo silencioso y entrecortado. Alrededor de la mesa, los ojos se abrieron de par en par al comprender. No estaba fanfarroneando. Mi madre se aferró al brazo de mi padre, con la voz áspera por el pánico. «¿La dejaste?» «No». La interrumpí, dando un paso al frente, con mis botas resonando en la madera. «Me obligaste. Años de estar de pie en un rincón. Años de fingir que con migajas bastaba. Esta noche se suponía que sería mi humillación. Solo te devolví la tuya». La sala había cambiado por completo.
Los invitados que habían venido para reír y disfrutar del espectáculo permanecieron rígidos, con la inquietud reflejada en sus ojos. Algunos incluso me miraron, no con lástima, sino con algo parecido al respeto. El teléfono de mi hermana se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El sonido rompió el silencio, y en ese silencio agudo y aturdido, susurré lo suficientemente alto. «¡Feliz Navidad!». Entonces me dirigí hacia la escalera porque mi siguiente paso no era allí, en la mesa, era arriba. Las escaleras crujieron bajo mis botas, cada paso más fuerte que el anterior. Detrás de mí se alzaron voces. Mi madre me llamaba, mi padre me exigía que bajara de inmediato, pero ninguno me siguió. El miedo o el orgullo los mantenían pegados a sus asientos. El pasillo olía ligeramente a pino y a cera vieja para madera. Retratos familiares adornaban las paredes, rostros sonrientes con suéteres a juego, una galería de mentiras. Al final del pasillo estaba mi antigua habitación, la puerta aún pintada del lavanda pálido que había elegido a los 12. La abrí. Todo estaba intacto, expuesto como una pieza de museo. Mis trofeos, mis libros, incluso la bola de nieve rota que había rogado conservar. Todo congelado en el tiempo, como si nunca hubiera crecido más allá de la versión que preferían de mí. Pero escondida debajo de mi cama, justo donde la había dejado, estaba la pequeña caja de seguridad que a nadie se le ocurrió revisar. La llave giró con facilidad. Dentro había un fajo de papeles, cuidadosamente doblados. Esta vez no eran facturas ni recibos, sino documentos de propiedad, acciones del negocio familiar. Los compré discretamente año tras año con el dinero que nunca me preguntaron, con el sueldo que ganaba trabajando en la empresa, pero que rara vez gastaba. Mientras se burlaban de mí por ser un forastero, me convertí en el socio silencioso al que nunca repararon. Recorrí el sello grabado con el pulgar, con el pecho firme. Abajo, la risa se había vuelto frágil, ansiosa. Todavía creían que el daño había terminado en la cena. No tenían ni idea de que los cimientos ya eran míos. Se oyeron pasos al pie de la escalera, vacilantes, ligeros. La voz de mi hermana temblaba. «Vanessa, ¿qué haces ahí arriba?». Metí los papeles en el bolsillo del abrigo y volví al pasillo. Las luces de los árboles de abajo parpadeaban contra la pared, formando sombras distorsionadas que se extendían. «Solo estoy recogiendo lo que siempre fue mío», grité con un tono tranquilo, casi amable. Entonces su susurro me devolvió el aliento, quebrado por la incredulidad. «No puedes, no lo harías». Pero ella lo sabía. Siempre supo que yo era más callada, no más débil. Bajé un escalón a la vez, con el peso de los papeles en el bolsillo, mi última tarjeta. Y esta vez, el silencio me siguió a mí. No a ellos. Para cuando llegué al último escalón, la sala había cambiado. Las risas habían desaparecido, reemplazadas por murmullos inquietos. De esos que se agolpan en una habitación cuando la gente se da cuenta de que la historia no se está desarrollando como se esperaba. Mis padres estaban en el centro como monarcas varados, con sus frágiles coronas deslizándose. Mi hermana se quedó junto a la mesa, pálida, con la mirada fija en el bolsillo de mi abrigo, como si pudiera ver los bordes de los documentos a través de la tela. Me acerqué, firme, sin prisa. Todas las miradas me seguían. Las luces del árbol parpadeaban, proyectando halos dorados en las paredes, pero el calor de la habitación se había disipado. Mi padre lo intentó primero, con la voz dura por la tensión. «Esto es un asunto de familia, Vanessa. No se presume delante de los invitados». Dejé que el peso de sus palabras cayera inútilmente entre nosotros. «Exactamente», dije. «Asuntos de familia». Y por suerte, saqué los papeles y los puse sobre la mesa, justo encima de la caja sin abrir. «Tengo más de lo que te has molestado en notar». Se oyeron jadeos. Alguien se levantó para ver mejor. La mano de mi madre temblaba sobre su collar, con los nudillos blancos. Mi tía susurró: «Thomas, ¿es cierto?».
La cara de mi padre se sonrojó. Son falsificaciones. Están notariadas. Yo intervine. Cada porcentaje contabilizado. Mientras te burlabas de mí, yo invertí. Mientras planeabas echarme, yo ya estaba dentro. A mi hermana se le quebró la voz. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? La miré, no con odio, sino con algo más agudo. Porque nunca me viste. Solo viste lo que podía servir. Esta noche se suponía que sería mi fin. En cambio, es tu espejo. La sala se quedó en silencio, pesada por la comprensión. Los invitados se removieron inquietos, algunos mirando hacia la puerta como si escapar les ahorrara la incomodidad de ver a una familia desmoronarse. Retrocedí un paso, deslizando los papeles en el vaso de arándanos intacto de mi madre. «Feliz Navidad», susurré de nuevo, esta vez no con amargura, sino con contundencia, y entonces me giré hacia la puerta, con mis botas atravesando la fría corriente de verdad que ahora se aferraba a cada rincón de aquella casa. La puerta principal crujió al abrirla, y por un instante la casa se aferró a mí. Calidez, parloteo, el leve aroma de las velas de pino. Pero no era mía. Nunca lo había sido. La nieve entró a raudales, enroscándose en mis tobillos, recordándome que la noche era extensa y me esperaba. Detrás de mí se alzaron voces desesperadas, la llamada tensa de mi madre. «Vanessa, espera. Podemos hablar». El ladrido de mi padre, quebradizo de orgullo. «Te arrepentirás de esta proeza». La súplica de mi hermana, frágil, quebradiza. «Por favor, no lo dejes así». Me detuve en el umbral, con una mano en el marco. Por primera vez no temblaba. Sus palabras no me perforaron. Se deslizaron como nieve derritiéndose en el cristal de una ventana. Me giré lo justo para ver sus rostros, su cuadro perfecto ahora fracturado, el miedo y la incredulidad grabados en cada expresión. «No quemé esta casa», dije en voz baja, «solo dejé de sostenerla». Siguió un silencio más denso que cualquier tormenta. Los invitados se quedaron paralizados, entre la compasión y el asombro. Algunos me miraron con un leve asentimiento, como si comprendieran. Otros no pudieron sostener mi mirada, avergonzados de haberse reído antes, cuando la crueldad se ensayaba como comedia. Me adentré en la nieve. La puerta se cerró tras mí con un fuerte clic. Afuera, el mundo era fresco e intacto. Las farolas brillaban contra los copos que caían. El aire, puro de libertad. Por una vez, el frío no me mordía, me limpiaba. En mi bolsillo, los documentos, cálidos, me apretaban el costado. Prueba no solo de venganza, sino de recuperación. Querían escribir mi historia como humillación. En cambio, me marché con la pluma en la mano. No necesitaba aplausos. No necesitaba que me dijeran que tenía razón. La verdad silenciosa me bastaba. Me había liberado sin romperme. Al llegar a la esquina, oí el débil eco de las campanas de la iglesia dando la medianoche. Había llegado la Navidad. No la suya, sino la mía. Y con cada campanada me sentía más ligero, como si la nieve misma susurrara: «Ya no les perteneces para que te disminuyan». Seguí caminando, dejando huellas que jamás podrían seguir. 3 meses después, los abogados finalizaron el papeleo. La reestructuración de la empresa familiar se completó, conmigo como accionista mayoritario. Mi padre se jubiló anticipadamente, mi madre rara vez habla de mí, y la boda de Olivia se redujo a una ceremonia en un juzgado. Mantenemos un contacto cortés y distante en las reuniones trimestrales de la Junta, donde ahora presido la mesa. A veces, sanar significa una separación permanente, y he encontrado paz en la distancia que nos separa. Antes de irte, te doy un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos sin costo alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.